Juárez le ha dado al Estado y le ha dado al país, ¿verdad? Su esfuerzo y su capital. Y creo que en esa exigencia, pues Juárez necesita estar más posicionada con un liderazgo fuerte, un liderazgo sólido y sobre todo comprometido con la sociedad. Lamentablemente creo que no lo tenemos. Hoy en Café Ciudadano, una invitación muy especial. Llegamos a la frontera Ciudad Juárez a platicar con unos personajes que se ha convertido en institución aquí en esta gran ciudad y que también ha estado en la parte académica, en la parte política y también en la parte ciudadana, que es muy importante. Así que agradecemos también que nos reciban aquí de puertas abiertas con el licenciado Javier González Moquen. Licenciado, ¿cómo está? Gracias por aceptar la entrevista. Gracias por tu presencia en la mejor frontera de México, claro, como decimos los juarenses, ¿verdad? Claro, claro, y pues nos da mucho gusto que nos abra las puertas aquí en Ciudad Juárez y hay muy buenos proyectos que usted nos contará en esta entrevista. Pero antes de eso, usted pues, claro que la gente aquí en Juárez lo conoce, lo ubica, lo ve en Chihuahua, también se escucha, pero quieren saber sus credenciales, usted, qué es lo que ha hecho, está en el mundo académico, está en el mundo jurídico también. Platíquenos cuáles son esas credenciales y esa historia que usted ha forjado. Bueno, te agradezco mucho, Yair. La verdad de las cosas, saludo a todos y cada uno de tus televidentes o auditorio, ¿verdad? Que sé que está fundamentalmente muy creciendo día a día. Eres un hombre ya muy popular también, ¿verdad? Claro. Y la idea fundamental es de que me conozcan un poquito más, ¿verdad? Soy originario de Ciudad Juárez, mi ciudad. Aquí crecí, aquí nací. Me eduqué en escuelas públicas, fundamentalmente como todos nosotros, en la primaria, secundaria y la preparatoria. Fui de los fundadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como alumno fundador, que me permitió con mis maestros en aquel entonces luchar por una universidad pública, porque empezamos con una universidad privada. Aquella Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, AC, que era fundamentalmente una institución privada patrocinada por los organismos públicos, organismos activos de la ciudad, como son las cámaras de comercio, cámara de transformación, etcétera, que ya exigían, ¿verdad?, ante el gobierno federal la necesidad de crear una universidad en Juárez. ¿Y usted fue de los que levantó la mano para que sucediera? En aquel entonces, como alumno, pues éramos de los líderes que organizamos a los compañeros que también tenían ese deseo en las escuelas preparatorias, fundamentalmente, que tenían que tener la necesidad de ir a Chihuahua, o a Guadalajara, claro, o a la Ciudad de México a estudiar, entonces, o a Monterrey, aquellos que tenían posibilidades económicas. Y en el caso nuestro, pues no era así, éramos gentes que no teníamos recursos, nuestros padres no tenían recursos para enviarnos a estudiar. Entonces se exigió pues al gobierno, a través de esa movilización ciudadana, de poder exigir y pedir a las instancias federales y estatales la creación de una universidad local. De tal manera pues que en ese rol de actividades me permití, junto con mis compañeros de mi generación, encabezar el movimiento de la creación de la Universidad de Juárez. Y fue posible gracias a la interpelación que le hicimos al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez en Ciudad de Chihuahua, justamente una visita que hizo a Chihuahua. ¿Ustedes acudieron a buscar la interpelación? Pedimos hablar con el presidente, el cual se nos permitió una audiencia con él, y después nos convocó a ser parte de una comisión que estudiara la posibilidad. Y entonces en esa comisión también estuvimos presentes, de tal manera que cuando se decidió crear la universidad aquí en Ciudad Juárez, en el mes de enero aproximadamente de 1973, el presidente Echeverría, estando nosotros presentes y una asamblea estudiantil, anunció la creación de la universidad oficialmente. Entonces, a partir de ahí se generó una dinámica de regularización de los alumnos de las universidades privadas a una universidad pública, la constitución de la misma a través de una figura jurídica como es el decreto mismo del Congreso del Estado de Chihuahua, en el cual crean la propia universidad con su legislación, la ley orgánica, etcétera. Y luego la construcción de los edificios que daría cabida a las escuelas que ya venían de las universidades privadas,
como la Escuela de Derecho, la Escuela de Economía, la Escuela de Medicina, el área de Medicina, la Escuela de Arquitectura, el área de Arquitectura. Bueno, y eso nos tocó vivir esa organización. Organización de todo. Todo. Que de alguna otra manera usted egresa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y se convierte en maestro y profesor. Así es, mis maestros me invitan, me hacen el favor de invitarme, ¿verdad? Como unas de las gentes que se había, pues, destacado en la actividad académica, fundamentalmente, pues, obviamente en algunas áreas, por ejemplo, el caso de mis profesores de Derecho Laboral y de Derecho de Amparo. Los dos me hicieron una invitación para que fuera profesor asistente, cosa que acepté, obviamente, inmediatamente, ¿no? Y empecé mi vida académica con ellos, ¿verdad? Al día siguiente de mi examen profesional, al día siguiente. Inicié y luego me convirtieron en profesor de tiempo completo, de medio tiempo. Primero profesor titular de 2 o 3 materias y luego profesor de medio tiempo y de tiempo completo. Y luego la misma universidad me pidió que fuera yo directivo de la institución. ¿Y también fue secretario general? Fui primer director general de extensión educativa, alumno egresado de la universidad. Fui primer secretario general egresado de la universidad. Y fui el primer director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, egresado de la universidad. Y por eso le comentaba del conocimiento de los ciudadanos juarenses hacia usted. Supongamos que usted está en cualquier otro país del mundo y usted se topa un extranjero y le pregunta, ¿qué es Ciudad Juárez para usted y cómo es la gente de Ciudad Juárez? ¿Qué respondería? Bueno, pues una gente noble, trabajadora, leal, honesta, fundamentalmente dedicada al cuidado de su familia y el trabajo, fundamentalmente. O sea, el trabajo y familia aquí es fundamental, ¿no? Yo creo que en las diversas etapas que Juárez ha tenido, porque también las he vivido, obviamente, la viví con mi padre en la época de la posguerra, ¿no? Donde definitivamente se achicó la economía del país y fundamentalmente de la frontera, que vivía de los excesos o de la derrama económica de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, con las visitas de los soldados de los Estados Unidos, el paso fundamentalmente a Juárez, dio un boom económico. Pero el tema es de que cuando se termina ese episodio mundial, se aleja de esa actividad y Juárez se empieza a venir a un rezago económico fundamentalmente importante en la zona norte del país, pero viene la industria maquiladora a la instalación misma de la industria maquiladora de Juárez, naciendo aquí con iniciativas de empresarios juarenses y chihuahuenses que le permitieron una segunda vuelta al boom de la economía de la ciudad. Y entonces empieza a crecer, ya viene no solamente a atender las necesidades de la demanda laboral local, sino que también viene la gente de fuera del país a instalarse en Ciudad Juárez y empieza obviamente a crecer territorialmente la ciudad. Entonces, y ahí, por ejemplo, ya que estaba hablando del tema de Juárez, usted ha visto históricamente, tanto como ciudadano, como académico y todo esto, pero actualmente, ¿qué le hace falta a Ciudad Juárez con la persona que lo gobierna actualmente? ¿Y usted qué cree que podría mejorarse de manera rápida y otra cuestión es a largo plazo? Sin duda que a Juárez le ha faltado liderazgo, ¿no? Un liderazgo responsable y comprometido con la ciudad. Juárez exige su lugar en la historia, fundamentalmente a nivel nacional, estatal y local, por supuesto. O sea, Juárez le ha dado al Estado y le ha dado al país, ¿verdad? Su esfuerzo y su capital. Y creo que en esa exigencia, pues Juárez necesita estar más posicionado con un liderazgo fuerte, un liderazgo sólido y sobre todo comprometido con la sociedad. Lamentablemente creo que no lo tenemos, ¿verdad? No lo tenemos, lamentablemente, pero queremos que sí sea, independientemente que sea la persona que encabece el esfuerzo municipal en los próximos años. Tiene que ser un liderazgo fuerte, fundamentalmente. A usted le tocó una experiencia muy interesante porque recordemos de que usted estaba en la suplencia de un candidato, llega a la alcaldía, posteriormente usted toma, en este caso, la presidencia municipal de Ciudad Juárez y recibe al Papa.
le toque a usted organizar desde el Estado Mayor Presidencial la coordinación, le toca organizar también la parte mediática, todos los secretarios de Estado. Platícanos de esa experiencia y cómo fue que viene el Papa a la ciudad. Sí, mira, realmente cuando acepté ser suplente, dicen la gente que suplente ni el Papa. Por ahí se escucha, coincide todo esto. Por eso pues en este caso sí estuvo bien. le fue bien. Sí, porque realmente el tema fue que cuando fui invitado, candidato a presidente suplente, no me gustó mucho la idea. Sin embargo, me pidieron que aceptara el cargo porque pues, era ya un activo del propio partido y que de alguna manera las oportunidades que se me habían dado, pues había desempeñado satisfactoriamente el cargo y que pues tenía que demostrar de nueva cuenta Claro. que podíamos continuar con esas tareas. Y entonces les puse condiciones, dije, bueno, pues, la condición sería que no sea un suplente nomás para ir a cortar listones, sino que me meta en la dinámica de la propia administración. Y el titular, que era un amigo, que sigue siendo un amigo mío, como es Enrique Serrano, aceptó. Dijo, me gustaría mucho que me ayudaras, y me ayudaras en las tareas propias de la administración, ¿verdad? Y que no estés dedicado, pues sí, y además, pues, no está contemplado un sueldo, pero te asigno un sueldo. Para que se motive más también. Pues para que estés de manera permanente. Sé que Claro. tienes tu despacho, pero bueno, pues, también si atiendes en la administración, pues me ayudas en la administración. Y se llega el momento de que Serrano va de candidato, le dicen, ¿va usted? Sí, en ese inter de los 2 años, me permitió conocer la administración, ¿verdad? Claro. Y eso, sin duda, a la salida o la retirada de Eliseo Serrano para irse a la candidatura a la gobernatura, me permitió pues que el control de la administración no se viera afectada, ¿verdad?, con esa falta de liderazgo titular, sino por el contrario, se reforzara, porque ya sabía yo prácticamente el trabajo y sobre todo lo que se tenía que ir corrigiendo en la administración. Y eso hice, y eso le gustó mucho a la gente, ¿no? Que fuera dándole un cauce más cercano a la gente, y eso permitió pues una cierta popularidad. Y le toca dentro de esa popularidad, y usted que lo empiezan a conocer, recibir al Papa. Me toca entre las responsabilidades fundamentales del Estado mexicano, pues la visita del Papa, que ya la habíamos anunciada, pero vivirla en la operatividad es una cosa impresionante, ¿no? Simplemente tener que estar atendiendo al Estado Mayor Presidencial en ese entonces, que era básicamente el encargado de la visita a nivel Estado mexicano, pues exigió un esfuerzo personal del presidente municipal, que en este caso era un servidor, ¿verdad? Y de toda la estructura municipal y estatal anexas, ¿no? Porque también el Estado tenía que estar en esta tesitura, ¿no? En esta encomienda. Entonces la armonización de todos esos factores muy difíciles, porque además no solamente era un tema de seguridad, sino de hospitalidad, ¿verdad? A quienes llegaban, por ejemplo, en el caso de seguridad, pues el tema de estar atentos a los lineamientos que la propia Fuerza de Seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, colindante con México, tenía que atenderse, porque el Papa puede estar en peligro no nomás en el territorio nacional, sino estar vinculado con la... O sea, sí que dependía de usted del Papa, por así decirlo. Pues la seguridad, a lo mejor durante un tiempo, la seguridad, sobre todo, fue un tema muy importante, que entonces el gobierno del Estado y el municipio vieron con mucha puntualidad, y en el caso del Estado Mayor Presidencial. Y por otro lado, bueno, pues la hospitalidad, que fundamentalmente se tenía que atender con toda la prensa del mundo, para empezar. Claro. ¿De todo el mundo? De todo el mundo. O sea, toda la prensa. Organizar a la prensa del mundo, organizar su estadía, organizar la estadía del Estado Mayor de la Iglesia, porque venían los cardenales de todo el país, etcétera, y todos los Estados Unidos, ¿verdad? Y luego atender la visita de 250 o 300 mil gentes que ese día se concentraron en el Chamizal. ¿En dónde fue? En el Chamizal. En el Chamizal, donde tuvimos que
prácticamente acondicionar el lugar, ¿verdad? El altar, construirlo, ¿verdad? El gobierno del estado se encargó de construir el altar, nosotros de emparejar todo el terreno y meter toda la tubería subterránea para que pudiese alimentarse las cuestiones eléctricas y las O sea, fue todo un tema todo organizativo. que lo que imagino cuando usted ya vio que todo se dio, que ya cada quien se fue a su ciudad, usted dijo, trabajo hecho. Sin duda. Puso la palomita. Sin duda, sin ningún incidente. Todo se le ve. Y fuimos felicitados por todo el mundo, por el gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno federal. Y eso es muy importante. Bueno, somos como los de Chihuahua. Claro, no, de hecho hay que estar, somos unidos. Somos unidos, ¿verdad? Con diferentes características en cuanto al quehacer diario, pero definitivamente somos francos, somos abiertos y tenemos una gran generosidad. Déjame le pregunto algo y me la responde después del corte para ir a la segunda parte de la entrevista. Sí. ¿Quién ganó la elección aquí en el 2018? Ahorita me la responde en la segunda parte de esta entrevista con Javier González Mojer, el licenciado. Vamos a un corte y regresamos a la segunda parte en Café Ciudadano.